cavernas para zorros y lobos en los bosques. Preparaba las trampas grandes para los osos, confiando en poder atrapar un oso enorme antes de que todos se refugiaran en su madriguera para pasar el invierno. Una mañana regresó pronto a casa, preparó los caballos y el trineo y volvió a marcharse apresuradamente. Le había disparado un oso. Laura y Mary saltaban de un lado a otro y aplaudían de alegría. Mary gritaba: yo quiero el palillo, yo quiero el palillo. Ella no sabía lo grande que era el hueso que llamaban palillo de un oso. Cuando Pa regresó, traía en el trineo un oso y un cerdo. Había estado recorriendo el bosque, llevando en las manos una gran trampa y el rifle colgado del hombro. Cuando al dar la vuelta a un gran pino cubierto de nieve, encontró al oso detrás de un árbol. El animal había matado a un cerdo y estaba a punto de comérselo. Pa contó que el oso estaba de pie sobre sus patas traseras, sosteniendo el cerdo con las patas delanteras, como si lo llevara en brazos. Pa disparó, pero no había modo de saber de dónde procedía el cerdo ni de quién era, de modo que lo he traído a casa, dijo Pa. Tuvieron carne fresca en abundancia durante un largo tiempo. Los días y las noches eran tan frías que el tocino en una caja y la carne del oso colgaban en el pequeño cobertizo cerca de la puerta trasera. Se congelaron y se conservaron. Cuando Ma quería carne fresca para la comida, Pa hacía el hacha y cortaba un pedazo de carne de oso congelada o de tocino. Pero las albóndigas de cerdo o el tocino salado o los jamones ahumados y el ciervo, Ma podía retirarlos por sí misma del cobertizo o del ático. La nieve caía sin cesar y se amontonó contra la casa. Por las mañanas los cristales de la ventana estaban cubiertos de hielo, que formaba bellos dibujos de árboles, flores y hadas. Ma contó que Jack Frost venía durante la noche y dibujaba mientras todos dormían. Laura pensaba que Jack Frost era un hombrecillo blanco, como la nieve, que llevaba un gorro blanco, brillante y puntiagudo, y botas blancas hasta las rodillas, hechas de suave piel de ciervo. Su abrigo era blanco y también los guantes que usaba, y no llevaba arma alguna en la espalda, pero tenía en las manos unas relucientes herramientas afiladas con las que grababa los dibujos. Ma prestaba su dedal a Laura y a Mary para que dibujasen lindos modelos o círculos en el hielo de cristal, pero jamás se estropeaban los dibujos que Jack Frost había hecho durante la noche. Cuando acercaban sus bocas al cristal y echaban el aliento, el hielo blanco se derretía y corría formando regueros. Entonces podían ver los montones de nieve y los grandes árboles oscuros y sin hojas que proyectaban sus sombras azuladas sobre la blanca nieve. Laura y Mary ayudaban a Ma en el trabajo. Cada mañana tenían que secar los platos. Mary secaba más platos que Laura, porque era mayor, pero Laura siempre secaba cuidadosamente su taza y su plato. Cuando estaban secos y guardados, aireaban su cama. Después, colocándose una a cada lado, estiraban los cobertores, las sábanas, las metían bien por los costados y los extremos, ahuecaban las almohadas y las dejaban en su sitio. Entonces Ma empujaba la cama de ruedas hacia adentro, debajo de la cama grande. Hecho esto, comenzaban las labores diarias. Todos los días el trabajo era diferente. Ma solía decir: lavar el lunes, planchar el martes, remendar el miércoles, hacer mantequilla el jueves, limpiar el viernes, asar el sábado y descansar el domingo. A Laura le gustaba hornear y hacer mantequilla más que otras cosas. En invierno, la crema de leche no era amarilla como en verano y la mantequilla era blanca y no tan bonita. A Ma le gustaba que todo lo que pusiera sobre la mesa fuese bonito, de modo que en invierno daba color a la mantequilla. Después de poner crema en una gran mantequera de cerámica y de colocarla cerca de la estufa para que se calentara, Ma lavaba y rascaba una gran zanahoria de color naranja. La raspaba después en el fondo de una vieja sartén de estaño, con agujeros que Pa le había preparado punzándola con clavos. Ma frotaba la zanahoria contra los agujeros rasposos y cuando levantaba la sartén debajo, quedaba un montón suave y jugoso de zanahoria rallada. Colocaba las ralladuras sobre la estufa dentro de un pequeño cazo de leche y cuando la leche se calentaba lo vertía todo dentro de una bolsa de trapo. Entonces escurría la leche amarillenta dentro de la mantequera, en donde daba color a la crema de leche. Ahora la mantequilla sería amarilla. A Laura y a Mary se les permitía comer la ralladura cuando se había escurrido la leche. Mary creía que a ella le correspondía la porción más grande por ser la mayor, y Laura decía que le correspondía a ella porque era más pequeña. Pero Ma ordenaba entonces que la dividieran en partes iguales. Era muy buena. Cuando la crema estaba a punto,
repetía mientras Ma descansaba. Pero para Laura el palo era demasiado largo. En primer lugar, surgían salpicones de crema espesos y suaves alrededor del pequeño agujero. Transcurrido un largo rato, salían más densos y Ma entonces agitaba con más lentitud y en la batidora comenzaban a aparecer granitos diminutos de mantequilla amarilla. Entonces Ma destapaba la batidora y allí aparecía la mantequilla formando un montón dorado, ahogándose en la leche sobrante. Ma sacaba la masa de la mantequilla con una pala de madera. La ponía en un cuenco de madera y la lavaba muchas veces en agua fría, dándole vueltas y más vueltas hasta que el agua salía limpia. Finalmente la salaba. Entonces venía la mejor parte de la tarea. Ma moldeaba la mantequilla. En la parte suelta del fondo de un molde de madera había grabado una fresa con 2 hojas. Ma llenaba el molde con la pala, apretando hasta llenarlo. Luego le daba la vuelta encima de un plato y manejaba la manecilla del fondo desmontable. El pequeño y firme pastelito de dorada mantequilla se soltaba, con el dibujo de la fresa y las hojas en la parte superior. Laura y Mary contemplaban, embelesadas, una a cada lado de Ma, como las porciones doradas de mantequilla, cada una con su dibujo de fresa, caían en el plato mientras Ma iba rellenando el molde. Después le daba a la niña un vaso de la fresca y buena leche sobrante. Los sábados, cuando Ma cocía el pan, cada una de ellas recibía un poco de masa para hacer un panecillo. También le daba un poco para hacer galletas, y una vez Laura incluso hizo una torta en su molde de empanados. Terminado el trabajo de día, algunas veces Ma les recortaba la muñeca de papel, les hacía muñecas en grueso papel blanco y dibujaba sus caras con un lápiz. Después, con trozos de papel de colores, recortaba vestidos y sombreros, cintas y encajes, de modo que Laura y Mary pudieran vestir primorosamente a sus muñecas. Pero el mejor momento era por la noche, cuando Pa regresaba a casa. Volvía después de recorrer los bosques nevados, con pequeños carámpanos colgando de las puntas de su bigote. Salía a colgar el rifle en la pared, encima de la puerta, sacarse el gorro de piel, la chaqueta y los guantes y vocear. ¿Dónde está mi pequeña media pinta de sidra dulce a medio beber? Se refería a Laura, porque era muy pequeña. Laura y Mary corrían para encaramarse en sus rodillas y permanecer allí, quietas, mientras él se calentaba junto al fuego. Después, Pa se ponía nuevamente el chaquetón y salía a su quehacer para acarrear suficiente leña para el fuego. Algunas noches, cuando Pa había recorrido rápidamente sus trampas porque estaban vacías, o cuando había conseguido alguna casa antes de lo usual, regresaba a casa temprano. Entonces tenía tiempo para jugar con Laura y Mary. Uno de los juegos que más las entusiasmaba se llamaba Perro Loco. Pa metía los dedos en su espeso cabello castaño y lo erizaba. Después se ponía de 4 patas y gruñía, mientras perseguía a Laura y a Mary por la habitación, intentando acorralarlas en donde no pudieran escapar. Ellas eran rápidas en esquivarle y correr, pero una vez él la acorraló contra el baúl, detrás de la estufa. No podían pasar por el lado de Pa y no había otra salida. En aquel momento, Pa gruñó de un modo tan terrible, su cabello estaba tan salvajemente erizado y sus ojos eran tan fieros que todo parecía real. Mary estaba tan asustada que no podía moverse. Al acercarse Pa, Laura chilló y dio un gran salto por encima del baúl, arrastrando a Mary consigo. De repente, ya no hubo ningún perro loco. Allí estaba únicamente Pa, de pie, brillante de los ojos, mirando a Laura. Vaya, exclamó, no eres más que una media pinta de sidra medio beber, pero, por Jinx, eres tan fuerte como un caballo percherón. No deberías asustar a la niña de ese modo, Charles, dijo Ma. Mira sus ojos atemorizados. Pa la miró y tomó el violín. Comenzó a tocar y a cantar. Laura y Mary se olvidaron completamente del perro loco. Pa marcaba el compás con los pies y Laura daba palmadas siguiendo la música. Solo en el gran bosque salvaje, con la nieve y el frío, la pequeña casa de troncos era cálida, acogedora y agradable. Pa, Ma, Mary, Laura y Carrie vivían confortablemente y eran felices ahí, especialmente por las noches. El fuego brillaba en el hogar, el frío, la oscuridad y las bestias salvajes estaban fuera y no podían entrar. Y Jack, el perro manchado, y la negra Susan, la gata, yacían tumbados ante las llamas del hogar. Ma se sentaba en la mecedora y cosía la luz de la lámpara, colocada encima de la mesa. La lámpara era luminosa y reluciente. En el fondo del depósito de vidrio con el queroseno había sal para evitar que aquel explotase, y entre la sal se veían pedacitos de franela roja puesto como adorno. Era bonito. A Laura le gustaba
Imaginaos a la negra Susana mayor y más feroz que Jack cuando gruñe. La gata sería entonces exactamente igual a una pantera. Acomodó a Laura y a Mary en sus rodillas y continuó. Os voy a contar sobre el abuelo y la pantera. ¿Tu abuelo? Preguntó Laura. No, Laura, tu abuelo, mi padre. Oh, exclamó Laura, y se acurrucó un poco más junto al brazo de Pa. Ella conocía a su abuelo. Vivía lejos, en el gran bosque, en una gran casa de troncos. Pa empezó. La historia del abuelo y la pantera. Vuestro abuelo fue un día a la ciudad y regresaba tarde a casa. Ya había oscurecido cuando cruzaba el gran bosque a caballo. Era tan oscuro que casi no veía el camino. De pronto oyó el chillido de una pantera y se asustó, pues no llevaba ningún arma. ¿Cómo chilla una pantera? Preguntó Laura. Como una mujer, respondió Pa. Así, y lanzó un chillido que llenó de terror a Mary y a Laura. Ma dio un salto en su mecedora y exclamó, por compasión, Charles. Pero a Laura y a Mary les encantaba asustarse de aquel modo. El caballo, con el abuelo encima, trotaba rápido, pues también se había asustado, pero no pudo alejarse de la pantera que le seguía por el oscuro bosque. Era una pantera hambrienta y corría tanto como el caballo. Tan pronto chillaba, desde un lado del camino como desde el otro, y siempre estaba cerca, detrás de ellos. El abuelo cabalgaba inclinado sobre la silla e incitaba al caballo a correr más y más rápidamente. El caballo corría tanto como le era posible, pero la pantera continuaba chillando cerca, detrás de ellos. Entonces el abuelo pudo verla, cuando la pantera saltó de un árbol a otro, casi encima de ellos. Era una enorme pantera negra que saltaba por el aire como hace la negra Susana cuando salta encima de un ratón. Era muchas veces, muchísimas veces, mayor que la negra Susana. Era tan enorme que si hubiera saltado sobre el abuelo, lo habría podido matar con sus enormes garras como cuchillos y sus largos dientes puntiagudos. El abuelo, sobre su caballo, huía de la pantera del mismo modo que un ratón huye de un gato. La pantera ya no chillaba, el abuelo no la veía, pero él sabía que se acercaba, dando grandes saltos en el oscuro bosque persiguiéndole a él. El caballo galopaba con todas sus fuerzas. Por fin, el caballo llegó a casa del abuelo. Este vio que la pantera se preparaba para atacar. Saltó del caballo al lado de la puerta, cruzó veloz el umbral y cerró la puerta de golpe detrás de él. La pantera se lanzó al lomo del caballo, justo donde había estado antes. El caballo chilló terriblemente y echó a correr. Corría nuevamente hacia el gran bosque, con la pantera cabalgando en su lomo, desgarrándole la carne con sus arpas. Pero el abuelo descolgó el rifle de la pared y fue a la ventana justo a tiempo para matar a la pantera de un balazo. El abuelo juró que jamás pasaría por el gran bosque sin su rifle. Cuando Pa terminó de contarle la historia a Mary y a Laura, se estremecieron y se acurrucaron junto a él. Ellas se sentían seguras y cómodas sobre sus rodillas, rodeadas por el fuerte abrazo de su padre. Les gustaba estar ahí, ante el fuego del hogar, con la negra Susana ronroneando cerca y el bueno de Jack, el perro, tumbado al lado de la gata. Cuando se oyó el aullido de un lobo, Jack levantó la cabeza y los pelos del lomo se le erizaron. Pero Laura y Mary oyeron aquel sonido solitario en la oscuridad y el frío del bosque y no sintieron miedo alguno. Estaban seguras y confortables en su pequeña casa de troncos, con la nieve revoloteando a su alrededor y el viento que gemía porque no podía penetrar en la casa para estar junto al fuego. Ese fue el capítulo 2, así que nada, espero que les haya gustado y que si les gustó denle like